Quiero dar la bienvenida, ya se les dio a todos ustedes, pero una vez más, gracias por estar con nosotros en esta tarde, en este culto, que espero que estén disfrutando y siendo ministrados por la presencia del Señor, que es realmente lo importante. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, que sea de bendición, que todos de aquí salgamos bendecidos, ministrados, y que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la porción que necesitamos escuchar. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio de poder estar reunidos en esta tarde, en este lugar. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tu presencia está con nosotros, Señor. Ahora queremos pedir que esta palabra que va a ser expuesta, que va a ser compartida, caiga en corazones que sean buena tierra. Que podamos, Señor, oír tu palabra con reverencia, con respeto, y que tú nos hables una vez más, como siempre, a través de ella. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, estamos aquí en las Islas Canarias teniendo desde hace ya aproximadamente una semana un volcán activo. Creo que todos los días en la televisión vemos imágenes de cómo en una isla muy cerca a nosotros se ha abierto la tierra y los vecinos de la isla de La Palma han tenido en algunos sectores, en algunas zonas, que huir despavoridos, perdiéndolo prácticamente todo, huyendo con lo puesto, y nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Hemos recibido llamadas, WhatsApp, correos, de todas partes del mundo. Si de algo podemos estar seguros, es que hace una semana miles de personas ni siquiera sabían dónde estaban las Islas Canarias y mucho menos la isla de La Palma, y ahora hay millones de personas en todo el mundo que saben por lo menos dónde estamos. Muchos nos han llamado preocupados porque pensaban que nosotros vivíamos, que estábamos en la isla de La Palma, y le hemos dicho que no, que estamos cerca, pero que no vivimos en la isla de La Palma. Y la verdad es que es tremendo, ¿no? Cada día lo que estamos viendo. Hasta hace una semana todo estaba relativamente tranquilo, aunque había muchos avisos, muchos terremotos de que algo iba a suceder, y ahí están las imágenes. Claro que algo iba a suceder. Y pensando en todo esto, comencé a buscar en la Biblia qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de estos fenómenos, de estos volcanes. Y curiosamente habla mucho la Biblia acerca de fuego en la tierra, de volcanes. Y he hecho una selección de versículos que los voy a leer en esta tarde para que ustedes vean que todo esto no es producto de la casualidad. Ahora, déjenme que les diga algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención de todo lo que estamos viendo cada día sobre el tema del volcán en la isla de La Palma. Ni una vez se ha mencionado el nombre de Dios. Ni una vez se ha hablado de pedir perdón, de arrepentimiento, de buscar ayuda en Dios. Ha venido el rey de España, ha venido el presidente del gobierno, han venido televisiones y periodistas de todas partes del mundo, y continuamente, si os habéis fijado, se repite mucho el tema de las fuerzas de la naturaleza. Contra la naturaleza no podemos. La naturaleza nos supera. No hay nada que podamos hacer para controlar la naturaleza, y continuamente se repiten esas frases, esas palabras. Y yo quisiera darles un pequeño dato que, estudiándolo en esta semana, me ha llamado mucho la atención. La palabra naturaleza en hebreo es hatevah, y tiene el mismo valor numérico que la palabra Elohim,
que significa Dios. En castellano, en español, no se puede estudiar la Biblia por su valor numérico, porque las letras de nuestro idioma no tienen un valor numérico. Pero en hebreo sí. En el texto original de la Biblia se puede estudiar la Biblia con mucho más profundidad y tiene múltiples interpretaciones, hasta a veces una misma palabra que puede significar hasta 750 cosas diferentes, la misma palabra. Incluso hay términos en la Biblia original, en hebreo y en griego, que no existen en ningún idioma del mundo. Y a veces hay que adaptar lo que el profeta, lo que el salmista quiso decir, porque no existe la palabra exacta de lo que él escribió o dijo en su momento. Y el valor numérico de las palabras es un estudio muy interesante, se llama gematría, porque como les he dicho ya en muchas ocasiones, las letras en hebreo equivalen a números y los números equivalen a letras. Por lo tanto, cada palabra, cada frase, cada versículo tiene valores numéricos. Y es muy interesante que el valor numérico del nombre Elohim, que es el primer nombre que aparece en la Biblia para referirse a Dios, pero en plural, tiene el mismo valor numérico que la palabra Hatevá, que significa naturaleza en hebreo, y el valor numérico es 86. ¿Qué significa eso? Porque cuando oímos hablar de la naturaleza, de las fuerzas, de las leyes de la naturaleza, la pregunta es, ¿quién le dio a la naturaleza esas leyes? ¿Quién la creó? ¿Quién la organizó? ¿Quién le permite a la naturaleza hacer lo que hace? ¿Quién le ha puesto límite a la naturaleza? ¿Puede la naturaleza hacer lo que quiera? ¿Quién está detrás de un volcán? ¿Quién está detrás de un tsunami? ¿Quién está detrás de un terremoto? ¿Quién está detrás de la naturaleza? Los griegos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, que eran creyentes en Dios, aunque algunos lo ignoran, los griegos creían en la existencia de Dios, pero tenían una creencia un tanto extraña, que algunos incluso la mantienen hoy en día. Ellos creían que Dios existía, pero que Dios dotó al mundo de una serie de leyes, las famosas leyes de la naturaleza. Y luego Dios como que se lavó las manos y le dijo al hombre, ahí te quedas. En la mentalidad de los griegos era totalmente impensable, imposible. Ellos no podían aceptar que Dios, el creador del universo y de todo cuanto existe, tuviera deseos de intervenir en las vidas de los seres humanos, en ayudar a las personas en sus problemas, en sus necesidades, en ayudar a las familias, en ayudar en definitiva al hombre, al mundo. Para ellos eso era imposible. Creían en Dios, pero repito, un Dios que creó todo, lo dejó todo en su sitio, dio una serie de leyes y se mandó a mudar, como decimos por aquí. Y les dijo, ahí os quedáis. Y en cierto sentido eso es también lo que creía el famoso Albert Einstein, que creía en un Dios creador, en un Dios diseñador del universo, pero que luego no tiene ninguna intención de ayudar a los seres humanos en sus problemas, sino que, si me permiten la palabra o la expresión, búsquense la vida, arréglenselas cada uno como puedan. Sin embargo, vemos en la Biblia algo diferente. Vemos que Dios no solamente creó el universo y no lo creó única y exclusivamente para que funcione, sino que la Biblia nos enseña, como hemos escuchado en la lectura de esta tarde en el Salmo 19, que a través de la creación, a través de la naturaleza, Dios emite cada día un mensaje a la humanidad. Romanos capítulo 1 dice que el hombre no tiene ninguna excusa, porque las cosas invisibles de Dios, como por ejemplo su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles, ¿verdad?, desde el comienzo del mundo. Es decir, cuando una persona ve un atardecer, un amanecer, un cielo estrellado,
Cuando el hombre observa la creación, puede llegar a la conclusión de que detrás de todo eso hay una mente sabia que lo ha diseñado todo, que lo ha puesto todo con un orden, con una perfección absoluta. Y aunque no sea creyente, puede llegar a la conclusión de que algo existe, hay un Dios, una mente sabia que ha diseñado todo. Y es que la Biblia dice que la naturaleza expresa y le enseña al hombre la existencia y el poder de Dios. Este mundo no se creó de la nada no sale nada, valga la redundancia. Del desorden no sale orden, del orden sí puede salir un caos y un desorden, pero del desorden jamás se podrá producir un orden. Si hiciéramos una pequeña prueba, un pequeño experimento, metiendo, por ejemplo, 1 millón de letras dentro de una caja, y las sacudiéramos y las tiráramos encima de un tapete, encima de una mesa, ¿qué posibilidad hay de que se pudiera escribir una frase que se pudiera entender? No existe prácticamente ninguna posibilidad. ¿Qué posibilidad hay si metiéramos en una caja un montón de piezas, de tornillos, de clavos, de todas las piezas que puede llevar en un momento determinado cualquier artilugio? Y esas piezas sueltas las moviéramos, las sacudiéramos y las lanzáramos al aire. ¿Qué posibilidad habría de que saliera un teléfono, o una televisión, o una radio? Ninguna. Aunque lo hiciéramos 5 millones de veces, jamás del desorden saldría orden. Por eso dice la Biblia que Dios a través de la creación habla. Y antaño los hombres que tenían más tiempo para observar las estrellas y las constelaciones eran capaces de entender ciertas y determinadas acciones de Dios en lugares lejanos, porque entendían que a través de la creación Dios había emitido mensajes a la humanidad. Y si no, ahora cuando llegue diciembre volveremos a recordar cómo aquellos magos de Oriente, astrólogos, observadores de las constelaciones, discernieron a centenares de kilómetros de donde se había llevado el hecho que el Mesías, el rey de Israel, había nacido. ¿No fue un profeta a predicarles? ¿No leyeron la Biblia? ¿No fueron a ningún culto, a ninguna sinagoga, a ninguna iglesia? Pero ellos, observando las constelaciones, los movimientos de los satélites, la alineación de los planetas, etcétera, etcétera, llegaron a la conclusión de que alguien importante, tremendamente importante, había nacido en Belén de Judea. Y fueron guiados de una forma milagrosa, no por un profeta, no por un hombre, no por un rey, sino por los astros. Y llegaron al sitio exacto donde había nacido el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Mesías. Y le preguntaron a un rey de carne y hueso: Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una pregunta un tanto extraña, preguntarle a un rey: ¿dónde está el rey? Él podía haber contestado: yo soy el rey. Pero ellos sabían perfectamente que los astros, que las constelaciones, que las estrellas no se habían alineado para guiarlos a conocer a ese hombre que era un títere puesto por el Imperio Romano. Ellos sabían que detrás de ese hombre de carne y hueso era algo mucho más importante. Y probablemente se llevaron una sorpresa cuando entraron en una casa y se encontraron a un niño que no hacía milagros, ni predicaciones poderosas, ni mensajes muy carismáticos y llenos de la unción y de la gracia de Dios, pero ellos llegaron allí, se postran delante de ese niño y lo adoran. Y son capaces de desprenderse de su patrimonio, porque ellos saben que ese niño algún día en el futuro sería el rey más importante de todo el mundo y de toda la eternidad, la humanidad. Es decir, ellos sabían perfectamente discernir las profecías de la Biblia mirando las estrellas y las constelaciones. Lamentablemente, todo eso se fue desvirtuando con el paso del tiempo. Y de la astronomía se pasó a la astrología, y el hombre intentó o intenta todavía descubrir a través de los signos del zodíaco, ¿verdad?, lo que le va a pasar mañana con su esposa, con sus hijos, con su salud, con su trabajo, con su presente y con su futuro. Y todo esto es un timo y un engaño. Pero es cierto que Dios creó el universo para que a través de él y a través de las constelaciones y del firmamento y del sol y de la luna, emitiendo palabra, emitiendo mensajes cada día, el hombre pudiera entender que Dios habla. Simplemente hay que sintonizar la frecuencia de Dios.
Simplemente hay que captar cuál es el mensaje que Dios está transmitiendo hoy en día al hombre. Y desde el año pasado, cuando estaba solo en este lugar, predicando en las sillas vacías, aunque después me enteré que había mucha gente detrás, vengo diciendo que Dios no ha parado de hablar desde el año pasado de una forma tremenda. Y creo que desde los primeros siglos de la era del cristianismo, Dios no había hablado tan claramente al hombre, a la humanidad y a los cristianos como en este último año. El problema es que muchos se han vuelto otra vez a enredar en lo que llamaban la normalidad. Volvamos a la normalidad. ¿A qué normalidad nos estamos refiriendo? ¿Al materialismo? ¿Saben, por cierto, hablando de materialismo, que la palabra burro en hebreo es hamor y tiene la misma raíz que la palabra materialismo? La palabra materialismo se escribe con las mismas palabras de la palabra burro. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo entró triunfalmente montado en un burro, en algo que representaba el materialismo. Porque el materialismo o lo dominas en el nombre de Jesús o te termina dominando y cabalgando sobre tu vida. Y es interesante notar cómo la Biblia nos habla acerca de Dios, de lo que hace, de lo que dice a través de los fenómenos de la naturaleza. Ya lo hizo en el diluvio. ¿Quién mandó el diluvio a la humanidad? ¿Satanás? ¿Los hombres? ¿Quién mandó el diluvio a la humanidad? Si no fue Dios, ¿quién fue entonces? ¿Quién hizo que cayera fuego y azufre del cielo y destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra? Que hasta el día de hoy, cuando uno las va a visitar en el desierto de Judea, está todo quemado y calcinado desde los tiempos de Abraham y del patriarca Lot en el desierto. ¿Quién hizo que las fuerzas de la naturaleza se revolvieran en contra a Faraón en Egipto y a través de aquellas 10 plagas Dios mandaba un mensaje que algunos lo entendieron y otros no quisieron entenderlo y mucho menos obedecerlo? ¿Quién está detrás de los fenómenos de la naturaleza? ¿Quién domina el clima? ¿Quién domina la creación? ¿Es algo que se domina a sí mismo? ¿Puede un volcán explotar cuando le da la gana? ¿Puede venir al mundo lo que sea a través de la naturaleza? ¿O hay algo o alguien que lo domina y lo controla y le da órdenes concretas y específicas para lugares, para países, para naciones y para el resto de la humanidad? Leamos algunos versículos en esta tarde de la palabra de Dios que nos pueden dar mucha luz en cuanto a lo que estoy hablando. El pequeño libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, del versículo 6 en adelante, dice así la palabra de Dios: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Otra versión dice: y ante él se quiebran las rocas. Isaías capítulo 13, versículo 13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Miqueas capítulo 1, versículos del 2 al 4. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Qué te parece? Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8. Esto aún no ha ocurrido. Esto es algo profético, pero prepárate porque esto va a ocurrir también. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Joel capítulo 2, versículos 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor.
Salmo 144, verso 5. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Después le leeré otra porción también del profeta Isaías. ¿Piensan algunos de ustedes que Dios no tiene el derecho de enojarse y de enfadarse contra la humanidad? Nosotros sí tenemos derecho de enfadarnos, ¿verdad? Y sí tenemos derecho a protestar. Y sí tenemos derecho a salir por las calles, a hacer manifestaciones, ¿verdad? Parece que los seres humanos estamos llenos de derechos. Y los hijos protestan contra los padres, y los padres protestan contra los hijos, y los profesores contra los alumnos, y los alumnos contra los profesores, y la gente contra los políticos. Y todo el mundo protesta, pero parece como que Dios siempre tiene que estar callado. Y no tiene ningún derecho de hablar, ni de enojarse, ni de airarse. Pues se equivocan los que piensan así. El día que Dios diga basta, el día que Dios diga hasta aquí hemos llegado, vamos a conocer aspectos de la naturaleza y de la esencia de Dios que algunos ignoran o prefieren ignorar voluntariamente. Algunos enfatizan que Dios es amor. Y yo llevo 40 años diciendo que Dios es amor. Y lo creo con todo mi corazón, porque si así no fuera, ninguno de nosotros podríamos estar en esta tarde, en este lugar, si no fuera por el amor, por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Claro que Dios es amor, faltaría más. Cuando tu padre y tu madre te abandonen o te fallen, cuando tu marido o tu esposa te fallen, quiero que sepas que hay un Dios de amor que te amará tal y como tú eres toda tu vida. Y te amó tanto que lo demostró muriendo en una cruz, ocupando tu lugar y muriendo por tus pecados. Y lo dejó bien claro que Dios es amor y que Él te ama. Que tú lo ames a Él es otro tema, pero que Él nos ama a nosotros no nos quepa la menor duda. Pero también hay que decir que ese mismo Dios de amor, ese Dios que se humilló, ese Dios que se humanó, que se encarnó, que descendió y que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ese mismo Dios también se enfada y también se enoja. Y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, cómo Dios ha intervenido diciendo basta en naciones, en países, en pueblos, en lugares donde se le ha blasfemado. Y dicho sea de paso, España es uno de los países del mundo que más blasfema cada día contra el nombre de Dios. Gracias a Dios que aquí en Canarias no tenemos esa costumbre. Pero ustedes, si van a la península, hasta los niños, jovencitos jugando en la calle, se enfada uno con otro y automáticamente blasfeman contra el nombre de Dios. Y como si no pasara nada. Cuando en el Antiguo Testamento a alguien se le ocurría blasfemar contra el nombre de Dios y era digno de muerte. Todavía seguimos en este país creyendo en imágenes de palo, de piedra, de oro, de madera, de mármol. Cuando Dios en su palabra dice que todo eso es abominación ante los ojos de nuestro Dios. Claro, no nos enseñaron cuando éramos católicos y éramos niños, íbamos a los colegios de cura o de monja. No nos enseñaron los 10 verdaderos 10 mandamientos, porque no les interesaba que lo conociéramos. Pero cuando tuvimos acceso a las Sagradas Escrituras, cuando pudimos leer por primera vez en nuestra vida, yo con 17 años, los verdaderos 10 mandamientos que están en todas las Biblias del mundo. No solamente en las Biblias que utilizamos los cristianos evangélicos, sino incluso el Papa en Roma también tiene la misma Biblia y las mismas palabras que yo tengo en la mía. Cuando pudimos tener acceso a los verdaderos 10 mandamientos, nos quedamos sorprendidos porque Dios prohibía desde siempre la adoración a imágenes creadas por las manos de los hombres. No podíamos orar a ellas, ni ponernos de rodillas delante de ellas, ni invocarlas. Y tiempo más tarde se escribió un hermoso salmo que si quieres puedes leerlo tranquilamente en tu casa. El Salmo 115, que dice que los ídolos de las naciones, también los nuestros aquí en Tenerife, en todo el mundo entero que nos ven, los ídolos de las naciones hechos por las manos del hombre tienen ojos, pero no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no caminan. Tienen oídos y no oyen. Y si no, miren ustedes las imágenes impactantes que hemos visto estos días de las personas jugándose la vida para entrar en los templos, para llevarse las imágenes que supuestamente han sido creadas y diseñadas por artistas, para salvar a pueblos, para salvar a familias, para ayudar a gente necesitada,
Ahora ha tenido la gente que ir a por ellos, porque si no los sacan, el fuego y la lava los hubiera terminado destruyendo. Y nadie se ha dado cuenta de que han sido incapaces de salvarse. Nadie se ha percatado. Es la ignorancia, la ceguera espiritual es tan enorme que no se dan cuenta de que cómo voy a poner mi confianza en un muñeco que yo tengo que jugarme la vida, en vez de él jugarse la vida por mí, en vez de salir corriendo y decir alto al fuego. Han tenido la gente que ir a buscarlos a esos ídolos muertos, mudos, ciegos, inválidos, que no tienen poder para hacer bien ni para hacer daño a nadie. ¿Por qué no se dice esto en la televisión? ¿Por qué no se habla de esto en las tertulias? ¿Por qué se le atribuye todas las fuerzas de la naturaleza? Por una sencilla razón, porque la palabra naturaleza para algunos les ayuda para sustituir el nombre de Dios. Pero yo no voy a hablar de las fuerzas de la naturaleza, porque detrás de la naturaleza y de sus leyes está nuestro Dios. Y el sol no sale por el este porque le place salir por el este, sino porque Dios decretó desde el principio de los tiempos que el sol saliera siempre por el este y se ocultara por el oeste. Es una ley divina inalterable, y a menos que Dios la altere siempre será así. Y Dios le puso arena al mar como frontera para que no pueda pasar tierra adentro, a menos que Dios se lo permita. En otras palabras, Dios es el que controla el clima, Dios controla los volcanes, Dios controla la naturaleza, porque Dios no ha perdido el control y Dios sabe lo que hace y cómo lo hace y con quién lo hace. Y Dios está mandando un mensaje desde esta pequeña isla que muchos se han enterado por primera vez en su vida dónde está. Como muchos han conocido al Señor y se han reconciliado con Cristo desde esta pequeña isla, desde esta pequeña congregación, llevando el mensaje del Evangelio a miles y a miles y a miles de personas, como ustedes bien saben. Y desde esa pequeña isla Dios está mandando un mensaje al mundo entero. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de humillarse, es tiempo de buscar a Dios y es tiempo de humillarnos de verdad delante de Él para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero nadie habla de esto. Hablan de que van a ayudar a los palmeros a construir sus hogares. La gente huyendo despavorida, haciendo unas colas inmensas en el puerto de La Palma para poder salir a Tenerife o a cualquier otro lugar. La gente llorando, la gente desesperada. ¿Por qué no hay autoridades? ¿Por qué no hay políticos que dicen no se preocupen? Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar, vamos a pedir perdón, vamos a clamar a Dios por las miles y miles de seres humanos pequeñitos que hemos tirado al cubo de la basura porque molestan. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios por haber blasfemado su nombre? ¿Y por qué no le pedimos perdón a Dios por haberlo borrado de la faz de la tierra? ¿Y por qué no le pedimos perdón a Dios por todas las barbaridades que como nación hemos hecho durante siglos? ¿Por qué no le pedimos perdón a los cristianos por haberlos quemado y torturado durante 300 años en este país en algo que se llamó la Santa Inquisición? ¿Por qué no reconocemos que Dios está harto? ¿Y por qué no reconocemos que ese Dios tiene todo el derecho de airarse cuando quiera y cuando le apetezca? Y lo que me extraña no es que haya un volcán en La Palma, lo que me extraña es que no haya más en todas las Islas Canarias. Y lo que me extraña no es que haya problemas en el mundo, lo que me extraña es que todavía la misericordia de Dios nos sustente y nos permita disfrutar de la vida. Pero llegará el momento, y lo dice la Biblia muy claramente, en el que Dios utilizará la creación o para recompensar o para castigar. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Dios obedecía, Dios mandaba la lluvia. El hombre no puede inventar lluvia. El hombre no puede inventar lluvia para los campos y los regadíos. Pero cuando había obediencia, Dios mandaba la lluvia, la temprana y la tardía. Pero cuando había desobediencia, cortaba el grifo, cerraba el grifo y decía, ahí se quedan. Y venía la muerte, venía la miseria, venía la pobreza, venía la escasez, la sequía. Y vemos en la palabra de Dios que Dios muchas veces utiliza la creación, la naturaleza, para bendecir al hombre o para castigar al hombre. No se preocupen, el mar no se va a abrir, pero para mi pueblo sí, porque están en obediencia, están saliendo de Egipto. Ya no es tiempo de estar en la esclavitud. No se preocupen por las limitaciones. Yo controlo el mar, yo controlo todo. Y Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasara por él como si fuera tierra seca. Pero cuando intentaron
Cuando intentaron disfrutar de esa bendición, de ese privilegio de caminar por las profundidades del Mar Rojo, los egipcios, los desobedientes, los idólatras, los rebeldes, los que perseguían al pueblo de Dios, esas aguas que fueron de sorpresa y de bendición para el pueblo de Dios, fueron una maldición y la muerte y la tumba para el faraón y para sus soldados. Luego Dios nos trata según nosotros nos comportemos con Él. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando vemos, por ejemplo, estas llamaradas, ¿no será que Dios está llamando al mundo al arrepentimiento? ¿No será que es tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad? Como dijo Jesús a aquella samaritana junto al pozo de Jacob, que Dios está buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el mensaje que Dios está dándole al mundo? Primero, a los cristianos: no seáis tan materialistas. No estéis tan preocupados por qué voy a comer o qué voy a vestir, porque así piensan, hablan y se comportan los gentiles que no me conocen y me tienen a mí. Mirad los pájaros del cielo, que ni trabajan ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ese es el mensaje que Dios le ha estado dando a la iglesia bien claro desde el año pasado. Ahora han tenido tiempo para orar. Ahora muchos han tenido tiempo para leer la Biblia por primera vez en su vida. Porque antes no había tiempo para nada. Era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y Dios dijo: alto. Y paró al mundo y paró a millones de cristianos y los encerró dentro de sus casas. Y ahora tienen tiempo para orar. Ahora tendréis tiempo para leer la Biblia. Y muchos conocieron al Señor. Y las vendas cayeron de sus ojos. Y miles de personas se reconciliaron con Dios. Pero ya la gente vuelve otra vez a las andadas. Otra vez volvemos con los macrobotellones. Otra vez volvemos con las orgías colectivas de cientos de personas en todas partes del mundo. Otra vez volvemos a las andadas y no me extraña nada que Dios esté cansado de aguantar tanta soberbia y tanta arrogancia de naciones enteras que no quieren reconocer que sin Dios estamos perdidos. El capítulo 64 del libro del profeta Isaías, lo leía en esta mañana, me impactaba muchísimo. Isaías capítulo 64, los primeros versículos, os los voy a leer. Presten atención, por favor. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen, se derritiesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, oh Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Y podríamos seguir leyendo el resto del capítulo, viendo cómo el Dios, a través del profeta Isaías, llama al pueblo al arrepentimiento. Si hubiera un genuino arrepentimiento en este país soberbio, orgulloso, arrogante, que se cree que puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada y Dios no se entera, porque como para algunos Dios no existe, pues se equivocan rotundamente.
España tarde o temprano tendrá que caer de rodillas, quiera o no quiera, ante la presencia de Dios y reconocer que los pecados que hemos cometido a lo largo de la historia, generaciones y generaciones, han llevado a un endurecimiento de las personas. Y como les decía cuando vinimos de este viaje misionero de 3 meses que hemos terminado hace poco, he hablado con jóvenes, he hablado con adolescentes, he hablado con gente mayor en muchas provincias de España y no me encontré ni a uno en las calles que me dijera que cree en Dios. Ni uno. Les contaba mi testimonio, cómo Dios me liberó de demonios, cómo Dios me sanó, cómo Dios cambió mi vida. Y te escuchaban. No discutían como antes se discutía. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y los curas, entre vuestra iglesia y no sé qué? No, ya no se discute. Ahora te oyen y te dicen, muy bien, ¿te va bien? Sí, pues me alegro, pero yo no creo en Dios ni en nada de eso. España ya no es lo que era cuando yo hace 40 años salía por las calles y me pegaba 15, 20, 30 y 40 días encima de una plataforma en una calle predicando el evangelio y la gente era quebrantada y caían por el poder de Dios por las calles. Y nunca nos olvidaremos cuando el teniente alcalde de esta ciudad me llamó un día a su despacho y me dijo, ¿qué hacen ustedes que cuando oran la gente en sus casas se caen de espalda? Cosas increíbles que ocurrían en aquellos años. Y tengo hojas enteras llenas de periódicos, de periodistas que venían a ver lo que Dios hacía en aquellos años en las campañas. Sin embargo, hoy en día hay una frialdad, una indiferencia en la gente. Y no me extraña que Dios tendrá que utilizar cada vez mensajes más contundentes y más fuertes para despertar las conciencias. ¿Os parece poco lo que pasamos el año pasado? ¿Os parece poco parar el mundo durante meses y encerrar a millones de personas en sus hogares? Todo el mundo con un miedo en el cuerpo que ya se ha perdido, dicho sea de paso. Donde todo el mundo veía la muerte en cada esquina de la calle y cuando salíamos a las calles a pasear o a pasear al perro, la gente que venía cruzaba la acera porque pensaba que ibas con la lepra o le ibas a contagiar. ¿Sabe Dios con qué? Hemos vuelto otra vez a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia. Y ya todo el mundo está pensando cuándo vamos a obtener los próximos carnavales y cuándo vamos a tener los próximos tenderetes y cuándo vamos a hacer los próximos Sanfermines y cuándo vamos a poder sacar otra vez a la Virgen y al Santo y a toda la familia otra vez y otra vez la gente quiere volver a lo mismo y no se dan cuenta de que Dios ha estado hablando claramente. Y este volcán de La Palma, aunque muchas veces ocurre que en un momento de esto sufren muchas personas, es un mensaje contundente, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad, de que es tiempo de buscar a Dios. Porque esto que estamos viendo, esto que hemos vivido de la pandemia, esto es un pequeño botón de muestra de lo que la Biblia profetiza para los últimos tiempos. La Biblia habla de cientos de volcanes que se producirán en los últimos tiempos. La Biblia habla de tsunamis. La Biblia profetiza en el Apocalipsis que islas enteras serán absorbidas por las aguas del mar y desaparecerán de un plumazo. La Biblia habla de millones y millones de muertos, de guerras tremendas. Y Dios está esperando y esperando. Y algunos preguntarán, ¿esperando qué? Esperando que el hombre proceda al arrepentimiento. Un día más estamos vivos y Dios toca nuestros corazones para que entendamos que Dios está dando toques de atención. Esto es lo que la Biblia llama los dolores de parto de la tierra. Porque así como los seres humanos sufrimos al ver la maldad, al ver el pecado, al ver la desobediencia, también la tierra, dice la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, que gime con dolores como una mujer que está a punto de dar a luz. Estos son los dolores de la tierra, porque sufre, porque quiere ser restaurada por el poder y la presencia del Señor. Los árboles, los pájaros, las estrellas, el sol, la luna, el mar y toda la creación de Dios está deseando que Dios venga y ponga orden y ponga su presencia en la tierra. Pero aún no lo ha hecho porque está esperando que el hombre proceda al arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy con tu vida? ¿Vamos a buscar a Dios de corazón? ¿Vamos a aprovechar el tiempo? ¿Te has dado cuenta? Dentro de unos días, octubre, pasará el mes de octubre, ahí otra vez las Navidades. Otro año más que se te ha ido. ¿Y qué es tu vida?
¿Qué ha sido de tu vida en este año? Hemos aprendido la lección, hemos captado el mensaje, estamos hoy más consagrados a Dios, tenemos más conocimiento de la palabra de Dios, tenemos las ideas más claras, o estamos todavía jugando no sé a qué. Dios está hablando, hermanos, ha hablado a través del COVID, ha hablado a través del volcán, y sabe Dios lo próximo que vendrá. Y no terminará una desgracia para venir otra y otra y otra y otra, y así hasta el final de los tiempos, hasta que veamos venir en las nubes a nuestro Señor Jesucristo y nos iremos para siempre con Él. Aprovechemos el tiempo, pongamos nuestra vida a disposición de Dios, porque Dios está hablando muy claramente, y el que no quiera entenderlo no podrá decir nunca que no tuvo la oportunidad de conocer cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde y piensa en esto que has oído. Dios está dando un mensaje a la tierra. Dios está mandando un mensaje a las naciones. Si no es porque hay hambre, es porque hay terremotos o hay huracanes o hay volcanes. Pero Dios no para de hablar. Y la única esperanza que le queda al hombre es buscar a Dios en la angustia. Desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió, dijo el Señor, o el salmista en su palabra. Es tiempo de que busques a Dios, no importa si eres anciano, joven o niño, da igual. Es tiempo de que digas, Señor, ¿qué es lo próximo que tiene que pasar para que te busquemos a ti? Ha quedado bien claro, queridos hermanos, que los ídolos de las naciones no tienen poder para nada. Creo que ha quedado bien claro con lo que estamos viendo en estos días, que el único que tiene todo el poder para cambiar las circunstancias es nuestro Dios. Y yo espero que todos los palmeros, que todos los canarios y que millones y millones de personas agachemos nuestra cabeza y nos arrepintamos delante de Dios, no delante de los hombres, de los pecados que hemos cometido. Y le pidamos perdón a Dios. Y le pidamos al Señor misericordia, porque los tiempos que se avecinan son difíciles y peligrosos. Pero también son tiempos en los que Dios demostrará su gracia y su gloria, siempre y cuando hagamos las cosas decentemente y con orden. Queremos darte gracias por tu infinita misericordia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder entender tu palabra, de poder entender los tiempos y por la visión y el discernimiento espiritual que le das